Saludamos en nuestros estudios al doctor Pablo Piedra, quien es abogado especialista en temas de minería. Fue contratado hace algunos meses por el municipio de Cuenca. También se encuentra con nosotros la abogada especialista en derechos humanos, Verónica Potes, quien también presentó un amicus curiae con respecto a este caso. Doctor Piedra, quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que se desarrolló el día de ayer, y entendemos que es un objetivo, un propósito del municipio de Cuenca, el de tratar de lograr, de sumar fuerza para que la decisión del juez Paul Serrano se ratifique. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días con todos. En efecto, la alcaldía del ingeniero Marcelo Cabrera en el 2017, a través del Consejo Cantonal de Cuenca, decidió emitir una ordenanza para declarar a Cuenca libre de minería metálica. Esa declaración de Cuenca libre de minería metálica incluía también otros aspectos, como el de contratar los servicios jurídicos de una persona especialista en estos temas para que pueda ayudar a la defensa legal de Cuenca. Debido a que las comunidades de Moyoturo en este año presentaron una acción de protección con medidas cautelares para parar el proyecto Río Blanco, el municipio de Cuenca tomó la decisión de apoyar frontalmente esta decisión, razón por la cual nosotros estuvimos presentes en la audiencia de primera instancia a través de un amicus curiae presentado por la alcaldía de Cuenca, por etapa, y por el concejal también Iván Granda de manera particular. Ahí nosotros establecimos nuestros argumentos con respecto a este caso, que básicamente giran a la falta de una consulta previa contenida dentro de lo establecido en el artículo 57 de la Constitución hacia los pueblos y comunidades indígenas que viven en Moyoturo, y también una indebida, digamos, una falta de aplicación del derecho a la consulta ambiental que está establecido en el artículo 398, debido a que no se consultó a la comunidad cuencana sobre los efectos que puede tener el proyecto de Río Blanco. Este era un punto clave que el viceministro Henry Troya el día de ayer dijo en estos micrófonos. Se debió a una mala interpretación de las declaraciones del ministro Granizo por parte del juez. ¿Es esto lo que se sustentó, intentó sustentarse también por parte de los funcionarios gubernamentales? La verdad es que el gobierno ha sido desprolijo tanto así como en el proyecto Río Blanco, como en su defensa jurídica. Hay una completa mala información o digamos una falta de ganas de entender qué es lo que dice la ley y la Constitución. El señor Granizo en Ondas Azuayas, con algunos de sus colegas, en una entrevista de alrededor de unos 20 minutos, dijo públicamente que aquí en Cuenca ha habido una mala aplicación de la consulta previa, que no se la ha hecho debidamente. Están los audios que presentamos en la audiencia de primera instancia. Esto un poco probando lo que originalmente dijo Granizo. Probando que la consulta previa no se había hecho adecuadamente. Él decía que ahora iban a mejorar eso y que iban a corregir los errores, pero la consulta es justamente eso, previa. ¿Previa a qué? Previa al proyecto minero. No podría ser una consulta posterior al proyecto minero. Pero el problema del gobierno es que pretende constituirse como la autoridad de quienes son sujetos al derecho a la consulta y quienes no son sujetos del derecho a la consulta. El ministro de Minas o el viceministro de Minas, este doctor Troya, ha dicho que en Moyoturo no existen sujetos activos del derecho a la consulta previa porque no son indígenas. Y señalaba indígenas, montubios, afrodescendientes. Sí. Pero efectivamente para las personas que viven en Cuenca, para la comunidad de Moyoturo, es evidente que en esa comunidad existen poblaciones indígenas. Es más, en la audiencia han habido personas que se han autoidentificado en ejercicio de lo que establece el artículo 21 de la Constitución. En ejercicio. Claro, él señalaba que no se encontraba dentro del caso. Le sostenía al viceministro de que eso no corresponde a la realidad, pero él decía eso no está sustentado en el caso. Bueno, quien debía de alguna manera probar que no era necesaria una consulta previa dentro de este proceso era el Estado ecuatoriano, y no lo ha hecho. Digamos, los que sufrieron el daño, que son las comunidades de Moyoturo, acudieron a un juez y le expresaron: nosotros somos comunidades indígenas, nosotros estamos en ejercicio del derecho a la consulta previa y aquí no se ha hecho consulta previa. El Estado debía probar lo contrario, pero lo que ha hecho es un ejercicio de invisibilización de las culturas indígenas de Moyoturo, reproduciendo unas prácticas discriminadoras de un Estado de hace 100 años, de hace 50 años, diciendo: ustedes no son indígenas porque yo decido que ustedes no son indígenas. Lo que es totalmente contrario a los principios de interpretación de los derechos que establece nuestra Constitución. Bien. Vamos a profundizar con este tema. Demos de bienvenida
a la abogada Verónica Potes. Cuéntenos ante todo, abogada, qué hace usted en la ciudad de Cuenca, qué hacía el día de ayer en esta comparecencia. Usted es abogada especialista en derechos humanos y reside en Quito y está participando activamente en esta causa. Sí, así es. Bueno, yo lo que hice en la causa fue presentarme con un amicus curiae, un escrito a los jueces que deciden, presentando una opinión experta en un tema que conozco mucho. Yo soy experta en consulta previa, en las varias formas de consulta previa que ha mencionado Pablo ahora, sobre todo desde el derecho internacional, que es donde más se ha desarrollado la figura de la consulta previa, ¿no? Y en virtud de eso conocí del caso, sigo de cerca justamente estos temas por el área de mi interés, y decidí presentarme con ¿En su criterio efectivamente se ha violado este derecho? Absolutamente, se ha violado todos los derechos a consultas que tenemos todos los ciudadanos y los colectivos en este país. Lo que pretende hacer el gobierno es hacer una distinción arbitraria entre consulta previa 57.7 y consulta previa 398, llamándola a la una consulta previa y negándola, como dice Pablo, y en el otro caso diciendo que no se trata de un proceso de consulta previa, sino de lo que llama el gobierno participación social o participación ciudadana. La cuestión es que el texto de la norma, el texto del constitucional habla en los dos casos de consulta previa. Ahora, ciertamente en el un caso es un derecho, el 57.7 es un derecho específico de los pueblos, comunidades, comunas y nacionalidades indígenas en el Ecuador, que tiene una serie de salvaguardas que lo que buscan es precisamente proteger la relación especial que tienen los pueblos indígenas con su tierra y con sus territorios. En ese sentido, y precisamente porque se trata de pueblos que anteceden al establecimiento de los estados, no son los estados los que deciden quién es indígena y quién no es indígena, un poco en el sentido de lo que está diciendo Pablo. Esa es la 57.7. La 398 es a comunidades en general, porque puede ser que hayan comunidades que sean afectadas por propuestas de los estados que no tengan necesariamente base indígena. Ahora, la cuestión aquí, y es la realidad la que manda, no es lo que dice la ley, y entonces comenzamos a tratar de evadirla, que es lo más triste. Ayer toda la defensa del Estado era, a ver señores, ustedes no han hecho consulta previa, y la respuesta era, no son indígenas. No, la respuesta es, sí la hemos hecho, y la hemos hecho de esta manera. El problema es, como indica Pablo, que no han podido presentar los procesos. El proceso está lleno de hojas que mandaron. Se intentó lo que sería una leguleyada, como le conocen totalmente. En el argot de los abogados. Si usted tiene en algún momento un chance de revisar el proceso, esto no es ni siquiera cosa muy técnica legal. Se supone que el proceso de consulta previa con quien sea es un proceso en el que el Estado convoca a la comunidad, cualquiera que sea la comunidad, y le explica los planes que tiene, lo consulta con las comunidades dan todos sus criterios, incluso aquellos en los que son incompatibles con sus propias prioridades de desarrollo, ¿verdad? Esa propia prioridad de desarrollo está específicamente protegida en el caso de los pueblos indígenas porque tiene su especial relación con la tierra, ¿no? Entonces es un criterio un poco más alto a considerar. Con otras comunidades, como es el caso de comunidades no necesariamente indígenas, también tienen sus propias prioridades. Estaba revisando, por ejemplo, una en que un comunero dice, bueno, nosotros hacemos agricultura orgánica, queremos hacer agricultura orgánica, nos interesa por el tema de nuestra propia comida, nuestra soberanía alimentaria que está resguardada en la Constitución, y por una forma económica, una alternativa económica para nosotros. ¿El gobierno nacional sustentó de alguna manera con fortaleza su causa? ¿O cuál es la sensación que le quedó a usted tras de escuchar lo que se dio allí en el interior de la Corte? El asunto es eso, que una defensa fuerte es, yo cumplí con todo lo que tenía que cumplir, yo hice un proceso en el que informé debidamente, en el que recogí los criterios, en el que acepté los criterios, en el que rechacé razonadamente los criterios, y entonces llegué a un resultado en el que promoví la paz social en toda esta área, porque ese es uno de los efectos trascendentales de un proceso de consulta. Ahora, el proceso de consulta no termina en paz social cuando usted mismo nos acaba de mostrar unas imágenes en que afuera lo que se desarrolló fue casi una batalla campal en que salían los policías a caerle a palos a la gente, que lo único que estaba ahí era apoyando la defensa de sus propios intereses. ¿Le sorprendió a usted de alguna manera viendo a todo un equipo gubernamental, además que son altos cuadros del gobierno, viniendo a defender esta causa sobre pretexto de la seguridad jurídica?
A ver, la seguridad jurídica es un camino de varias vías. La seguridad jurídica es la suya con respecto a sus actividades y es la mía también con respecto a mi vida. Entonces, cuando hablan de seguridad jurídica y se olvidan de las comunidades que están ahí justamente reclamando y lo único que importa es la empresa porque le van a levantar una licencia, entonces estamos viendo que el Estado lo que hace es tomar partido a favor de alguien y no toma partido de las comunidades y no toma partido a favor de lo que se supone que tiene que hacer, que es defender derechos. Lo que hace es defender una licencia que le emitió mal, le emitió ilegalmente, inconstitucionalmente, y va y se pone del parte de los licenciados, los concesionarios. En nuestro segmento anterior, doctor Piedra, en entrevista con el presidente de la Corte, habíamos hecho referencia a un tuit en el cual se habla de que Henry Troya, el viceministro que estuvo presidiendo de alguna manera este equipo de gobierno, tiene un fuerte nexo con los intereses mineros. ¿Puede usted ratificar esto de alguna manera? Vea, yo no conozco, yo he escuchado también eso, no soy quien para, digamos, emitir un juicio de valor en ese concepto en ese momento, pero el señor Troya es una persona que se nota que está sobrepasada por el poder que le han dado en los últimos años. Incluso cuando se comunica vía redes sociales es una persona agresiva. Yo una vez tuve una interacción con él y yo pensé que era de estos... No mantiene la compostura que debería tener un viceministro. Yo pensé que era un troll para hacerlo. La primera vez que tuve un enfrentamiento en Twitter pensé que era uno de estos trolls que están ahí pagados para insultarte. Cuando veo el perfil y me doy cuenta que era el viceministro de Minas, me quedé medio sorprendido porque dice, o sea, estos son los funcionarios públicos los que tenemos. Es una persona que debido que tal, así como el ministro de Ambiente, así como el ministro de Minas, están jugando un papel que les permite a ellos mantener su cargo, no velar por los intereses del país. Es lamentable. Ayer la defensa jurídica del Estado estuvo dirigida a negar los derechos de los ciudadanos, cuando su principal rol es garantizarlos. Y para Cuenca esta discusión es elemental por muchos aspectos. Primero, porque Cuenca se ha caracterizado históricamente por luchar por una autonomía, por una descentralización, por evitar la centralización de lo público y evitar que el destino de unas ciudades como Cuenca sean decididos en Cuenca o en Guayaquil, en Quito o en Guayaquil. Este tema minero es totalmente contrario a esa lucha, porque el modelo de desarrollo que se está implantando en Cuenca es un modelo de desarrollo que se ha decidido en Quito, que dice, Cuenca tendrá que ser un distrito minero, y todas estas actividades económicas que han destacado a esta ciudad para ser una ciudad, como es, un motor de la industria, un motor de la economía, un motor del desarrollo del país, tendrán que ser dejadas a un lado.